Muchas veces los padres tenemos miedo al aburrimiento de los niños. Pensamos que si no les damos algo que hacer y si no les tenemos entretenidos todo el rato nos la van a liar. Y sí, vale, puede que sea verdad, pero ¿es bueno evitarles siempre el aburrimiento a los niños? Pues como vamos a ver, no pasa nada porque se aburran. Vamos a verlo. Aunque nos puede agobiar un poco y a algunos incluso le puede dar miedo que los niños se aburran, en realidad no les va a pasar nada por aburrirse. Y ojo, a nosotros tampoco. ¿Qué pasa por escuchar a veces eso de aburro? No pasa nada. Pero es que a algunas madres y a algunos padres les agobia tanto el aburrimiento de sus hijos que acaban convirtiéndose en una especie de parque de atracciones ambulante. Van cantando canciones por la calle con su hijo, haciendo jueguecitos en la cola del supermercado. Les organizan incluso el juego en el parque, les inventan coreografías con las canciones que les gustan, les apuntan a extraescolares y hasta les contratan animación para el cumple, que al final es casi el único día en el que ellos no son los animadores. A ver, a estos padres buena voluntad y buenas intenciones no les faltan, pero es que a los niños tampoco les hace falta tanto despliegue de medios y de energías, o al menos no durante todo el día. Aunque a los niños en principio les puede gustar que les dirijan las actividades y hasta a nosotros nos puede ser más fácil tenerles entretenidos que dejarles ahí a su rollo y que nos la líen, tampoco es bueno que siempre les estemos solucionando la papeleta, porque es que no les estamos dando la oportunidad de pensar ellos solitos cómo llenar ese vacío. La cuestión es que la gestión del tiempo se parece mucho a la gestión del dinero, y es que para saber gestionarlo y manejarlo bien tenemos que aprender y tenemos que practicar. No podemos dejar que los niños organicen todo el tiempo de la familia, al igual que tampoco les dejamos que dispongan de todo el presupuesto familiar. Pero si nunca han podido practicar con pequeñas cantidades de dinero, habitualmente pues se les da una pequeña paga para que vayan manejándose, ¿cómo van a saber gestionarlo cuando dispongan de mucho más? Pues con el tiempo pasa lo mismo. Si nunca pueden decir qué hacer en su tiempo libre, ¿cómo van a saber gestionar ese tiempo cuando no tengan a alguien que les diga qué es lo que estar haciendo constantemente? Pero es que además lo que pasa es que los niños no tienen tanto problema con el aburrimiento como lo tenemos los mayores. A veces somos nosotros los que proyectamos en ellos nuestra propia intolerancia al aburrimiento o al vacío. Esta intolerancia a no tener nada que hacer, de hecho, fijaos, se ha agudizado desde que todos llevamos encima telefonito inteligente. Lo utilizamos en la parada del autobús, lo utilizamos cuando vamos en metro, en la cola del supermercado, o incluso el poco rato que tarda el semáforo en ponerse en verde. Y los hay que hasta van por la calle con el móvil y es que se la pegan mirándolo todo el rato. ¿De verdad es tan importante consultar esos mensajes en ese momento? Es que parece que a todos nos ha invadido una especie de horror al vacío por el que no podemos estar más de medio minuto sin estar ocupados en algo. De hecho, paraos a pensarlo. Un momento, ¿cuándo fue la última vez que estuvisteis parados sin hacer nada durante 5 minutos? No hace falta irse al Caribe o irse a un spa para poder tener minutos de calma. La cosa es que los niños, en principio, no tienen esa necesidad que muchos nos hemos generado de estar constantemente ocupados. Ellos aún son capaces de entretenerse mirando por la ventana o inventándose historias, que para eso ellos son muy buenos. No es que tengamos tampoco que emplear técnicas muy sofisticadas para estimular su creatividad, porque ya la traen de serie. Basta con que no se la paguemos diciéndoles cada 2x3 qué es lo que tienen que estar haciendo. Si no se lo decimos nosotros, pues al final ellos solitos tendrán que pensar qué es lo que pueden hacer en esos pocos ratos que les dejamos en paz. Pero de hecho, como decíamos, los adultos preferimos estar haciendo algo a estar solos con nuestros pensamientos. Quizá por eso muchas veces queremos organizar también el tiempo a los críos, porque a nosotros nos resulta algo muy desagradable y muy agobiante y queremos evitarles esa experiencia. De hecho, según un artículo que se publicó en Science, la mayoría de la gente prefiere hacer algo, lo que sea, antes que sentarse a solas con sus propios pensamientos. Hicieron varios experimentos y en ellos mostraron que la mayoría de los adultos preferían actividades como, por ejemplo, escuchar música, navegar por internet, estar mandando mensajes o incluso, ojo, administrarse una descarga eléctrica, es decir, preferían administrarse una descarga eléctrica antes que estar a solas con sus pensamientos. A ver, está claro que todos a veces disfrutamos de estar a solas con nuestros pensamientos, pero tiene que ser algo porque hemos buscado nosotros. A nadie nos gusta que nos impongan ese estar a solas sin hacer nada. Pero tampoco es esto lo que pedimos a los niños, aunque probablemente seguro que lo llevarían mejor que nosotros.
Al final, de lo que se trata es de dejarles, que sean ellos mismos quienes encuentren su propio entretenimiento, que piensen un poco, que sean creativos, que jueguen de verdad y no solamente se limiten a seguir las instrucciones que nosotros, los adultos, les mandamos. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de compartirlo, de darle al like y de suscribiros al canal de Píldoras de Psicología en YouTube. Allí encontraréis muchos más vídeos sobre estos temas y también muchos más vídeos, artículos y consejos en la página web albertosoler.es. Y recordad que ya tenéis en las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices, una guía para disfrutar de la crianza. Esperamos que os guste y la semana que viene más píldoras. ¡Un saludo!